Buen día, en el día de hoy vamos a ver huesos de la mano. Y sígueme en mi empresa motorrespo.com. Sigamos. Proyecciones básicas de la mano. Póstero anterior oblicua. Póstero anterior. Chasis 10 por 12 pulgadas a lo ancho dividido en dos. Posición del paciente. Por el extremo de la mesa radiográfica. Articulación del codo ante el brazo y la muñeca a la misma altura. Posición de la estructura anatómica a radiografiar. Manos sobre el chasis, palma, falanges separadas. Eje longitudinal de la mano y del tercio distal del antebrazo paralelo al eje transversal del chasis. Rayo central dirigida al rayo central perpendicular a la articulación metacarpofalángica del tercer dedo. Posicionamiento del PA de mano. Estructuras anatómicas vistas. Todos los huesos que componen la mano en posición PA, excepto el dedo número 1, que resulta en posición oblicua. Tercio distal del antebrazo, apófisis estiloides del radio, apófisis estiloides del cúbito, falange proximal y distal del dedo número 1, falange proximal, medial y distal del dedo número 2 al 5, con sus respectivas articulaciones interfalángicas proximales y distales. Los criterios de evaluación deben ser claramente visibles. La mano en su contexto, tercio distal del antebrazo, apófisis estiloides del hueso de radio, del hueso cúbito, articulación del hueso escafoides y del hueso semilunar con el radio. Huesos del carpo, articulación carpo-metacarpiana, metacarpos del primero al quinto, articulaciones metacarpofalángicas del primer al quinto dedo. Dedo número 1, falange proximal, articulación interfalángica y falange distal. Dedo número 2 al 5, falange proximal, articulación interfalángica proximal, falange medial, articulación interfalángica distal, falange distal. Tejido blando y trabécula ósea. Oblicua. Chasis 10 por 12 pulgadas a lo ancho dividido en dos. Posición del paciente. Por el extremo de la mesa radiográfica, articulación del codo, antebrazo y muñeca a la misma altura. Posición de la estructura anatómica a radiografiar. Da una pequeña oblicuidad a la mano, a la muñeca y el antebrazo. Eje longitudinal de la mano y tercio distal del antebrazo paralelo al eje transversal del chasis. Evita la superposición de los falanges. Rayo central dirigida al rayo central perpendicular a la articulación metacarpofalángica del tercer dedo. Posicionamiento oblicua PA de mano. Estructuras anatómicas vistas. Tercio distal del antebrazo, apófisis estiloides del radicúbito, carpo, articulaciones carpometacarpianas, metacarpos, articulaciones metacarpofalángicas, falanges sin superposición. Los criterios de evaluación deben ser claramente: contexto de la mano, tercio distal del antebrazo, articulación del hueso escafoides y el hueso semilunar con el hueso radio, huesos del carpo ligeramente en posición oblicua, articulación carpo-metacarpianas, metacarpos en escalerilla, articulaciones metacarpofalángicas ligeramente en posición oblicua y abiertas, articulaciones interfalángicas en posición oblicua y abiertas en sus espacios, los dedos ligeramente separados, tejidos blandos no deben solaparse. Toda anatomía de la región distal del cúbito y del radio. Tejido blando y trabécula ósea. Posiciones adicionales de mano, lateral y oblicuas AP comparativas catcher-ball o receptor de beisbolista. Lateral. Chasis 10 por 12 pulgadas a lo largo, marquillas del chasis hacia la palma de la mano. Posición del paciente, sentado por el extremo de la mesa radiográfica, articulación del codo, antebrazo y articulación de la muñeca a la misma altura. Posición de la estructura anatómica a radiografiar. Eje longitudinal de la mano paralelo al eje longitudinal del chasis, articulación de la muñeca en lateral. El dedo número 1 debe quedar PA y separado del dedo número 2.
Rayo central dirigió el rayo central perpendicular a la articulación metacarpofalángica del segundo dedo. Posicionamiento lateral de la mano. Estructuras anatómicas vistas. Lateral de mano en extensión en posición no correcta para la localización de cuerpos extraños y de desplazamiento de las fracturas de los metacarpianos. La técnica de exposición dependerá de la naturaleza del cuerpo extraño. Los criterios de evaluación deben ser claramente visibles. La mano en posición no lateral, las falanges del dedo número 2 al número 5 superpuestas, los metacarpianos superpuestas, el tercio distal del cúbito y el radio superpuesto. El número 1 debe quedar en PA separado del dedo número 2. Cada hueso delimitado a través de las ondas supuestas de los otros metacarpianos. Tejido blando. Proyección oblicua AP comparativa Skysherval o receptor de beisbolista, método Nogar. Este método, algunas veces denominado posición del receptor de pelota, es útil para detectar cambios radiológicos precoces necesarios para el diagnóstico de artritis reumatoidea. Con frecuencia es posible hacer un diagnóstico precoz de artritis reumatoidea utilizando esta posición antes que sean positivas todas las pruebas de laboratorio. También se afirma que se deben utilizar pantallas intensificadores con un grano extraordinariamente fino para obtener alta resolución. Se recomendará un KB bajo para obtener el contraste necesario también se utiliza para mostrar fracturas en las bases de los quintos metacarpianos. Chasis 10 por 12 pulgadas a lo ancho. Posición del paciente sentado al final de la mesa radiográfica. Se recomienda radiografiar ambas manos en posición oblicua AP para compararlas. Posición estructura anatómica a radiografiar. Coloque ambas manos en posición AP sobre el chasis, luego se da una pequeña oblicuidad a las manos para lograr una posición oblicua AP comparativas. Ejes longitudinales de tercios distales de antebrazo y manos, paralelos con el eje transversal del chasis. Rayo central dirigido el rayo central perpendicularmente al centro del chasis. Posicionamiento oblicuos y AP de manos. Estructuras anatómicas vistas. Proyección oblicua AP a 45 grados de oblicuidad en ambas manos. Los cambios radiográficos precoces que permiten hacer el diagnóstico de artritis reumatoidea consisten en un borramiento simétrico muy tenue de los límites óseos correspondientes a la inserción de la cápsula articular radio-dorsal en el extremo proximal de la primera falange de los 4 dedos. Además, siempre se produce una desmineralización asociada de la estructura ósea en el área situada inmediatamente debajo del efecto contorno. Las manos deben permanecer como si estuvieran sosteniendo un tazón. Los criterios de evaluación deben ser claramente visibles. Las dos manos desde el área de los tercios distales de ambos antebrazos hasta las falanges distales de los dedos. Las cabezas de los metacarpianos libres de superposición. Un nivel útil de densidad sobre las cabezas de los metacarpianos y tejido blando. Mano. Huesos del carpo, metacarpo y falanges. Los huesos del carpo muñeca son 8 huesos pequeños que se unen unos con otros. Por medio de ligamentos, los huesos están dispuestos en 2 columnas transversas con 4 huesos en cada columna y adquieren sus nombres debido a sus formas. En la posición anatómica, la hilera proximal de los huesos del carpo
de la posición interna a la externa. Consta del hueso escafoides que semeja a un bote. Hueso semilunar que recuerda a una luna creciente en su cara anteroposterior. El hueso piramidal tiene 3 superficies articulares y por último el hueso pisiforme en forma de pez en casi 70% de los casos que comprende las fracturas del cuerpo. Solo se afecta el escafoides, la hilera distal de los huesos del carpo, desde la parte externa a la parte interna. Consta del hueso trapecio, 4 lados trapezoide, también de los 4 lados, el hueso grande cuya proyección redondeada, la cabeza se articula con el semilunar y el hueso ganchudo, denominado así por la gran protección de forma uniforme de su superficie anterior. Los 5 huesos del metacarpo forman la palma de la mano. Cada hueso del metacarpo consta de una base proximal, una diáfisis, una cabeza distal. Los huesos del metacarpo se numeran del 1 al 5. Iniciando por el hueso más externo, las bases se articulan con la hilera distal de los huesos del carpo. Las cabezas se articulan con las falanges proximales de los dedos. Las cabezas de los huesos del metacarpo se llaman en forma común nudillos y se ven con facilidad cuando se cierra el puño. Las falanges o huesos de los dedos son 14 en cada mano. Un solo hueso del dedo de la mano o del pie se llama falange. Cada falange consta de una base proximal, una diáfisis y una cabeza distal. Hay 2 falanges en el primer dedo que se llama pulgar o dedo gordo, 3 falanges en los 4 huesos restantes. Estos dedos que se localizan hacia la parte interna del pulgar se llaman de manera común dedo índice o número 2, dedo medio o 3, dedo anular o 4 y dedo meñique o 5. La primera fila de falanges, la hilera proximal, se articula con los huesos del metacarpo, y la segunda hilera de falanges, esta seguida hilera se articula con la hilera proximal y con la hilera distal. La tercera hilera distal de falanges se articula con la hilera media. El dedo pulgar no tiene falange media. El carpo está formado por 8 huesos carpianos que se encuentran estrechamente unidos entre sí, teniendo una distancia aproximada de 1 a 2 milímetros, dispuestos en 2 filas horizontales. La fila proximal, que está conformada por los siguientes huesos: escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, y la fila distal que la componen los huesos trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso, y en algunos países el gancho del ganchoso. El canal del carpo contiene los tendones de los flexores de los dedos y el nervio mediano. La radiografía se realiza para identificar cualquier trastorno de los huesos o de los tejidos blandos del canal.